Debemos de comprender que el crimen del diputado Robert Serra y de la señorita Herrera tenemos que inevitablemente enmarcarlo dentro del clima de violencia del país. Separarlo del tema criminal de Venezuela es un gran error desde el punto de vista sociológico, desde el punto de vista criminológico. Lo otro que hay que decir es que es contraproducente que a pocas horas de haberse enterado la opinión pública de este vil asesinato, ya miembros del poder público venezolano tenían unas hipótesis de lo que había pasado. Es más, rectifico, no eran hipótesis, eran conclusiones adelantadas que nada bien le hacen a la investigación y mucho menos a la opinión pública. Gente le atribuía esto a la burguesía, le atribuía esto a la oposición venezolana, le atribuía esto a la comunidad de venezolanos en Miami. Yo creo que es un gran error ligar el tema político con el tema técnico y científico de una investigación criminal. Eso realmente no es la primera vez que ha pasado. Pasó en este año en enero con el asesinato de Mónica Speed, pasó también con el asesinato del comandante Eliezer Oteiza, inclusive pasó con el asesinato ya olvidado del empresario alemán que fue ultimado en el lobby de un hotel 5 estrellas en Caracas. En esos casos, los políticos, los representantes del poder público se pronunciaron y después la investigación técnica y científica conjuntamente de la policía y del Ministerio Público demostraron que las tesis no eran esas. Esas cosas hay que evitarlas porque se pierde la credibilidad y no hay nada peor para un representante del poder público venezolano es que la ciudadanía le pierda la credibilidad, y me temo que cuando uno hace esos planteamientos, como decimos, en posición adelantada, cometemos un grave error y nada bien le hace a nadie. El gobierno ha dicho que es un sicariato político. En el momento que llegan todos los cuerpos de seguridad a la residencia de Robert Serra, llega personal del SEBIN, de la Dirección de Inteligencia y el ministro de Interior y Justicia y una serie de representantes de los organismos de seguridad. Se hablan que, habían unas cámaras internas, las dos puertas de entrada principal de la vivienda estaban intactas, la reja de metal guardaba todavía algunos rastros de sangre y el portón del garaje también estaba en perfecto estado. Entonces, y que retiraron unas cámaras de algunos de los sectores aledaños, también se llevaron algunas armas en lo que señalan. ¿Cuál sería el móvil? Sí, primero debo decirles que, para ilustrar a los radioescuchas, que el crimen del comandante Eliezer Oteiza es un crimen más complejo que el caso del diputado Serra y la señora Herrera. ¿Por qué? En el caso de Eliezer Oteiza estamos hablando de un sitio del suceso abierto, una escena del crimen abierta, y en el caso de Serra y Herrera es un sitio del suceso cerrado. Por lo tanto, en una investigación criminal que se va a apoyar en el trabajo criminalístico, de tratar de colectar huellas dactilares latentes, de tratar de colectar calzado, huellas de calzado, apéndice piloso, rastros hematológicos, definitivamente un sitio de suceso cerrado brinda mayor capacidad de respuesta que un sitio de suceso abierto. Número 2, estar en un sitio confinado nos permite determinar lo que ustedes han dicho, ventanas y puertas fueron aperturadas de manera franca o fueron forzadas. Ese circuito cerrado de televisión funcionaba en todo o en parte o no funcionaba. Los testigos, hay testigos presenciales visuales, testigos presenciales auditivos, eso es clave en la investigación criminal. Por lo tanto, la primera conclusión que debo decirle a ustedes, a priorísticamente hablando, es que el crimen de Eliezer Oteiza es mucho más complejo para abordar en una investigación que el crimen de Serra y Herrera. Por lo tanto, podemos confiar que la lógica nos indica que la resolución va a ser un poco más rápida que el anterior caso. Número 2, también tenemos un tema de trabajo de pesquisa. Realmente el joven Serra y la señorita Herrera, los occisos tienen que revivirse para poder reconstruir los hechos. ¿Con quiénes hablaban telefónicamente? ¿Con quiénes hacían mensajes de texto? ¿Con quiénes hacían mensajes de WhatsApp o de PIN? ¿Con quiénes mandaban correos electrónicos? Hay que revivir a las dos personas para conocer su círculo, no solo profesional, no solo político, sino también amistoso. Y eso es lo que está haciendo seguramente el trabajo técnico y científico del área del CICPC, específicamente el área de pesquisa. Saber cuál era su dinámica en vida, para determinar quiénes eran el listado de amigos y de potenciales enemigos. Eso va a ir en trabajo conjunto con algo que se llama el ploteo de las antenas telefónicas. Todas esas antenas telefónicas cercanas a la residencia tienen que estarse ploteando, tienen que estarse investigando para saber todas las llamadas entrantes y salientes, horas antes y horas después del evento. Eso es un trabajo de inteligencia que tiene el área de pesquisa, que va a ayudar muchísimo también en esclarecer el hecho punible. Por lo tanto, debemos de comprender como tercer aspecto
que en una investigación criminal los investigadores están obligados a tener un abanico de hipótesis a priorística muy amplio. ¿Y por qué tiene que ser muy amplio los distintos caminos para investigar? Porque tiempo que pasa, verdad que huye. Si usted toma un solo camino y pasado los días y las semanas se da cuenta que usted se equivocó en la ruta de la investigación, la verdad ha huido. Por lo tanto, aquí tenemos que hablar todo, desde temas de crímenes pasionales, temas de origen religioso pagano, temas políticos, temas de rivalidades con la oposición, de rivalidades con el propio gobierno. Todas las hipótesis, un pesquisa serio, honesto y que se aprecie, tiene que tenerlas en la mesa de investigación, porque no se puede perder tiempo en un hecho que ha conmocionado a la opinión pública. El papá de Robert Serra decía en parte de las declaraciones que solo las 6 cámaras de seguridad estaban ubicadas estratégicamente, 2 en la antesala y 4 en el interior de la residencia, y estaban encendidas la noche que se la llevó el SEBIN, destaca él, ¿no? Y se toparon con la sorpresa que algunos de los videos ya habían sido retirados en el lugar por funcionarios de otros cuerpos de seguridad. Por eso hay equipos que se lo llevó también la Dirección de Contrainteligencia Militar. ¿A quién le corresponde realmente la investigación de este caso? ¿Al SEBIN, a la Dirección de Contrainteligencia Militar? Bueno, excelente que usted acuñe eso, ¿no? En un país serio, en un país honesto, decente, en donde impere la ley, el trabajo tiene que ser desplegado por la Policía Científica de Venezuela, bajo el auspicio del Ministerio Público. Cualquier otro funcionario policial que haya actuado en esa escena del crimen sencillamente alteró las evidencias de interés criminalístico y del área de pesquisa y debe ser detenido. Pero bueno, lo vimos en otros casos. En el año 2005 lo vimos con la muerte del fiscal Danilo Anderson, donde los mismos periodistas tomaron impresiones, fotografías y publicadas en los medios impresos, donde veíamos cómo personas que nada tenían que ver con la investigación estaban dentro de la escena del crimen. En Venezuela la cadena de custodia debe ser algo que debemos de rescatar, es algo fundamental. Y si existieron funcionarios uniformados o funcionarios de despachos de inteligencia en la escena del crimen, violaron la ley, y ojalá hubiesen instituciones que detuvieran a esas personas. En un país decente estarían detenidos todas aquellas personas que manipularon la escena del crimen. Y si en este caso ocurrió, eso debería ser el destino. Este es un trabajo que le corresponde al área técnica y científica del CICPC con el área técnica y científica del Ministerio Público. Es decir, que la Dirección de Contrainteligencia Militar no tendría competencia de acuerdo a las normas legales del país. Es correcto, ni el DIN, ni el SEBIN, ni la Guardia Nacional, ni la Policía del Municipio Libertador, nada. Es el CICPC el que debe presentarse allí y el Ministerio Público estar atento como director de la investigación. Es factible que posteriormente el Ministerio Público decida dar algunas áreas de investigación a los distintos entes, pero en la escena del crimen solo debe trabajar el Ministerio Público y el CICPC, y mucho más cuando se trata de un delito de homicidio. Es muy lamentable que esa hipótesis sea cierta, pero no nos extrañaría que haya sucedido como se está especulando. Todavía dejó sin comentarnos su opinión sobre la cantidad de heridas que se le infligieron a Serra. ¿Qué podría motivar psicológicamente a alguien para poder apuñalarlo 36 veces y con un picayelo? Es que dicen 36, dicen 40, otros dicen 50, sí, porque la señorita María tuvo menos. Sí, porque el resumen forense no ha sido publicado a prensa y se ha manejado muy bajo perfil, me imagino que por datos de interés criminalístico y teniendo en cuenta la envergadura y el nivel pues de político que tenía el diputado Serra. Sí, fíjense lo siguiente, lo primero que hay que decir es que en un universo de 100 homicidios, 92 homicidios, el medio de comisión de delitos es el arma de fuego. En estos países latinoamericanos, como el venezolano, el arma de fuego es el instrumento idóneo para cometer delitos violentos. Solo queda un 8% el empleo de armas blancas, objetos contundentes o la fuerza física para sofocar, estrangular a una persona. Razón pues que en términos globales, solo el 5% de los homicidios el arma blanca está presente, lo que hace que este hecho sea atípico, y mucho más atípico si la opinión
del presidente de la República y del ministro del Interior y Justicia resultara ser cierta en un futuro, que se trata de una muerte por encargo. ¿Por qué? Bueno, primero que las muertes por encargo mayoritariamente son en sitio de suceso abierto, mayoritariamente se emplea el arma de fuego y mayoritariamente el medio de escape o huida es la motocicleta. Es atípico, no quiere decir que no exista, que la muerte por encargo se realice en un sitio confinado como una vivienda, que se utilice un arma de fuego, no es lo típico, y mucho menos cuando ese bien inmueble tiene un circuito cerrado de televisión. Es decir, que el caso es atípico, es extraño, y con relación a lo que ustedes me preguntaban sobre quiénes criminológicamente emplean armas blancas, debemos decir que el arma blanca está presente sobre todo en los crímenes intrahogar, en los delitos pasionales, es decir, cuando alguien toma un cuchillo porque va a enfrentar al hermano, el hermanastro, o el padre va a enfrentar a la madre, es decir, el cuchillo es, o un arma punzopenetrante o punzocortante, mayoritariamente está dentro del hogar para temas pasionales, temas familiares, pero también para los delitos de poca monta que se ocurren en las calles, en las avenidas, en los callejones, cuando un denominado manos negras quiere quitarnos algo y lo único que tienes consigo es un arma punzopenetrante o punzocortante y nos quita la vida. Pero la delincuencia venezolana, que le es tan fácil conseguir armas de fuego, que le es tan fácil conseguir municiones, en un 92% no emplea sino la misma. El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y el diputado Freddy Bernal hicieron una acusación también directa hacia el diputado de Proyecto Venezuela, Carlos Berrizbeitia, porque en una sesión el diputado Carlos Berrizbeitia había señalado que el gobierno tenía sus días contados. Ayer surgen las declaraciones del diputado, quien criticó las declaraciones de Freddy Bernal, quien solicitó al Ministerio Público una investigación por presuntamente estar implicado en la muerte del parlamentario. Lo ligaron a Loren Salén y que era de Proyecto Venezuela. Berrizbeitia aclaró que no posee ninguna relación con Loren Salén y también acusaron al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Bueno, primero que deseo contestar esta pregunta no como criminalista ni como abogado, quiero contestarlo como ciudadano, ¿no? Yo pienso que este país le ha quedado grande a muchos políticos, Yo creo que este país merece otro tipo de políticos. Realmente los doctores del país han abusado de la paciencia, del gentilicio de los venezolanos. Empastelar este caso hacia estos lodos políticos es una aberración. El indicar que la muerte de Eliezer Otaiza, por ejemplo, fue una banda criminal que operaba en El Hatillo y en Baruta, pero fueron contratados desde Miami, me parece realmente una bofetada a la inteligencia. El indicar ahora que esta muerte viene por el lado de Uribe y pasa por el lado del diputado Berrizbeitia. Inclusive ayer dijeron que la caricatura de Weil, la famosa caricatura de Weil, donde hay un cortejo fúnebre y todos son unos ratones y ratas, era algo premonitorio porque esa caricatura se hizo hace 2 semanas, entonces que él tenía a lo mejor algo que ocultar o sabía algo, me parece un absurdo, Dios mío, pensar que Weil, que es un caricaturista que tiene que entregar para la revista sus obras 2 semanas antes, también es parte de un complot. Oye, yo creo que ya está bueno de abusar de la paciencia, de la buena fe de la gente. Cónchale, yo pido, como se dice por ahí, que a los pasajeros los reconozcamos por las maletas, ¿no? ¿Cuántas veces nos han dicho cosas que después resultan ser totalmente lo contrario? Entonces yo no veo cómo gente que nada tiene que ver con la investigación puede estar opinando sobre esto. Lo que le corresponde a la gente del poder público es llamar a la calma, hacer un llamado a la confianza en las instituciones policiales y al Ministerio Público, el indicar que va a caer todo el peso de la ley ante los responsables, el hablar de cómo evitamos esto al futuro, cómo evitamos tanto homicidio, tanto secuestro, tanto asalto a los venezolanos y extranjeros que hacen de este país momentáneamente su país. Hacia allí debe ir este tema. Lo demás no tiene absolutamente para mí ninguna razón. ¿Cómo queda la tranquilidad psicológica del venezolano al ver que en este caso el diputado Serra, teniendo la jerarquía que tienen como político nacional y la custodia, porque se había hablado de hasta 6 escoltas que podrían estar acompañándolo siempre, ¿qué quedará entonces para el venezolano de a pie? Psicológicamente, ¿cómo queda la tranquilidad del venezolano según su percepción? Excelente pregunta, porque los que nos escuchan deben de saber estos datos, ¿no? Hoy amanecimos con 100 policías asesinados
solo en la Gran Caracas. Es decir, 100 hombres de la ley que fueron asesinados solo en los 5 municipios de Caracas, el Estado Miranda. Esto es una locura, ya 100, que podemos estar hablando que vamos a superar la barrera de los 350 policías asesinados en todo el país en el año 2014, en donde da pena que estemos en un país donde el policía no puede llegar uniformado a su despacho, ni puede salir uniformado de su despacho cuando terminan las labores porque le pueden quitar la vida, que no es un honor portar el uniforme, que tienen que ocultar que son policías. Eso es lo que estamos viendo en este país. O un país donde ya han muerto 3 religiosos asesinados, 2 en Valencia, octogenarios ambos, y 1 en Caracas, en pleno municipio capitalino, asesinados o 4 personas que fueron secuestradas el viernes pasado en Valencia, y los 4 murieron en un accidente de tránsito estando confinados en un vehículo por parte de unos secuestradores. Esa es la gran tragedia que tenemos en el país, y nada se dice sobre esto. Estamos hablando de un desarme voluntario, y un desarme voluntario necesita doctores que nos hablen de paz, de convivencia ciudadana, de unión, de buenas costumbres, y lo que hacemos es señalarnos unos con otros y respetarnos unos con otros. ¿Qué clase de paz se va a construir cuando hay irrespeto entre las partes? ¿Qué clase de paz vamos a tener cuando no hay justicia en este país? En este país hay intocables, y los radioescuchas saben que hay intocables. Hay personas que a título individual o a título colectivo están por encima de la ley. Me refiero a los colectivos armados y violentos que están presentes en el 10% de las parroquias de este país. O hablo de la República, los pranes que dominan el sistema penitenciario. O hablo de los pseudo sindicatos de la construcción, que cualquier particular o cualquier empresario que quiera construir tiene que lidiar con unos pseudo sindicatos agresivos y extorsionadores. Eso es lo que hay o el Frente Bolivariano de Liberación y sus facciones que operan en Barinas, Táchira y Apure, que son unos paramilitares en Venezuela. O hablo de las megabandas criminales que integran más de 50 y 100 personas con armas cortas y largas que operan en los valles del Tuy, en el eje Barlovento, o en la frontera Aragua-Carabobo, como por ejemplo la banda del Picure. De eso es que tenemos que hablar en el país. ¿Cómo hacemos para hacer el desarme forzoso de personas que están por encima de la ley? Cuando veamos esos signos, queridos radioescuchas y los conductores de Bajo la Lupa, sabremos que vamos por buen camino. Mientras que no hablemos de rescatar la convivencia ciudadana, de rescatar los valores ciudadanos, del respeto y del imperio de la ley, no vamos a salir de este clima de violencia y este clima de crimen que ha llevado a Venezuela a sitiales de deshonor en el hemisferio, inclusive en todo el planeta. ¿Usted cree que este caso pudiera tener el mismo desenlace del caso de Danilo Anderson? Bueno, en el caso de Danilo Anderson, el trabajo técnico y científico de la policía, apoyado en el área de pesquisa, que tiene insertos las labores de inteligencia, el área de criminalística, determinó quiénes eran sus autores materiales. Ese trabajo técnico y científico es muy abultado, recibieron una condena definitivamente firme. Bueno, pareciera ser un caso resuelto desde el punto de vista técnico y científico. Por supuesto, la defensa tendrá todos sus argumentos, pero la autoría intelectual ya entró en la conjetura política que no es correcta, ¿no? Si hubiese ahí unos autores intelectuales perfectamente identificados, ya se hubiesen dicho a la opinión pública. Yo espero y aspiro y que los autores materiales de este caso sean detenidos, creo que va a ser así, y que se establezca cuál es el móvil. El móvil fue pasional, el móvil fue una rencilla por religiones paganas, el móvil fue problemas en las mismas filas revolucionarias, el móvil fue rencillas con la oposición. Que se sepa cuál es el móvil y se sepa si ellos actuaron a título personal o por encargo. Eso tiene que quedar identificado en la labor técnica y científica de